el libro, en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos. Esta carta es conocida en nuestra Reina Valera como Filipenses. Ese es el gentilicio. La iglesia que está en Filipos, a los hermanos los filipenses. Capítulo 2, vamos a comenzar hoy el capítulo 2. El título del mensaje es Recursos Divinos, Respuestas Espirituales. Filipenses entonces, capítulo 2, vamos a leer 2 versículos. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque la tenemos en nuestro idioma. Muchos hermanos dieron su vida para que esto fuera posible. Gracias porque tenemos tu palabra y la podemos abrir. Gracias porque podemos ser edificados por ella. Podemos recibir información que es vital. Podemos ser desafiados, exhortados por ella. Y sobre todo, Señor, podemos esta mañana como iglesia, como cuerpo, ser alimentados por tu palabra. Señor, tu palabra no ha venido para adornar nada. Tu palabra ha venido para edificarnos, darnos luz y enseñarnos cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo es digno del evangelio que hemos creído. Bendice tu palabra y bendice el mensaje esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. No hay nada que haya causado más daño a la iglesia de Jesucristo que las divisiones. Las divisiones son funestas, las divisiones causan daño, las divisiones en las congregaciones provocan mucho daño. Y esto se produce cuando los hermanos comienzan a poner la vista en detalles. Cuando hermanos comienzan a poner la vista en cosas pequeñas, intrascendentes. Cuando cristianos que tienen ciertos años en la iglesia comienzan con una comezón de querer investigar, saber, analizar, criticar, juzgar cosas pequeñas. Cuando acentuamos las cosas que nos separan en vez de aquellas cosas que nos unen, eso da paso a la división, a la separación y a la segregación. La división, hermanos, es algo que daña el cuerpo de Cristo. Y Satanás ha tenido mucho éxito en eso, en separar a muchos hermanos por diversos motivos, como dije, en su mayoría poco importantes. Normalmente las divisiones son por detalles, por diferencias, por preferencias. Estoy de acuerdo en que nosotros defendamos la doctrina y que si tenemos que separarnos de alguien que está enseñando una doctrina diferente, lo hagamos. Porque quiero decirle, hermanos, que precisamente para eso es la doctrina, para separarnos. Si no tuviéramos la Biblia, si no tuviéramos doctrina, estaríamos codo a codo con los testigos de Jehová. ¿Por qué no estamos con ellos? Porque tenemos doctrina y la doctrina nos separa. Pero yo estoy hablando de aquellas divisiones que son el producto de enfocarse en diferencias pequeñas, intrascendentes. Son principalmente temas que no son fundamentales.
Lo que separa a muchos cristianos, como dije, son detalles, preferencias, también choques entre temperamentos, personalidades y el carácter de cada uno. En su mayoría, como dije, no son cosas de tremenda importancia. Y Pablo ha venido hablándonos de la importancia de la unidad de la iglesia. Como dije, la unidad de la iglesia no es una opción. La unidad en la iglesia no es una cuestión casual. Es algo por lo cual todos nosotros estamos llamados a luchar, a pelear, por mantener la unidad, por levantar los estándares de aquellas cosas que nos unen en vez de aquellas cosas que nos separan. Pablo comenzó a hablar de la unidad de la iglesia porque él escuchó de Epafras que en la iglesia en Filipos se estaba gestando, estaba comenzando el germen de la división. Y lo menciona claramente en el capítulo 4, verso 2, cuando habla específicamente de dos mujeres que en un momento en la historia de esa iglesia, dos mujeres que fueron pilares fundamentales de esa iglesia, dos mujeres que lucharon ardientemente por la defensa del evangelio, pero que ahora estaban distanciadas, estaban separadas, estaban en un conflicto. Algo pasó. Satanás encontró una entrada, una penetración y logró esa separación. Y Pablo no tiene ningún reparo en escribir esta carta y en el capítulo 4, verso 2, él llama por nombre Evodia, Síntique. Hermanas, ¿qué pasa? Yo les ruego que ustedes sean, que vuelvan a ser de un mismo sentir. ¿Hay diferencias en la iglesia? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Cuando acentuamos esas diferencias es cuando se producen estos distanciamientos, esta separación, este quebrantamiento. Algo se rompe. Ahora, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Somos ingenuos, pecaríamos de ingenuos pensando de que en esta iglesia nunca va a haber un problema, nunca vamos a tener un problema, nunca vamos a tener una diferencia. Eso sería ser muy ingenuo. Hermanos, van a haber problemas, vamos a tener, ya hemos tenido y vamos a tener. Pero eso no es el problema. El problema es cómo lo solucionamos. ¿Podemos tener una diferencia? Claro. Si tú tienes una diferencia conmigo, ¿sabes cuál es mi receta? Ven a hablar conmigo. ¿Tienes algo que te inquieta? Habla conmigo. ¿Tienes una diferencia con alguien? Habla con esa persona. Arréglalo. El tema no es que no vamos a tener problemas, es cómo lo solucionamos. Pero ¿sabe cuál es el tema? Y Pablo lo va a tratar del verso 13 en adelante. ¿Sabe por qué nos cuesta arreglar esas hasta a veces legítimas diferencias? ¿Sabe por qué nos cuesta? Una palabra. Humildad. Humildad. A veces el tema no es trascendente, a veces el tema no es importante, a veces el tema ni siquiera es doctrinal, es una cuestión de temperamentos. Pero no hay la suficiente humildad para decir, sí hermano, acepto que tú seas diferente, acepto esta diferencia, pero aún así te quiero, aún así estamos juntos, aún así caminemos juntos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si tú tienes algo conmigo, estoy medio inquieto con el pastor, habla conmigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que tiene algo, pero se queda con eso aquí y se queda aquí. Y eso es una herida abierta que se infecta.
Y después ya no es un tema racional, es un tema emocional. Ya no es un tema que se pueda tratar objetivamente, sino que ya es un tema que se ha vuelto temperamental, emocional, ideológico. Ya no entra aquí lo racional, sino que ya la ideología. Y tú le puedes explicar a alguien, tú le puedes explicar a la persona, le puedes decir, y la persona va a mantenerse en su posición porque ya no es una cuestión racional, es ideológica. ¿Cuánto me entienden? Entonces, hermanos, Pablo exhorta a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que vuelvan a la unidad, vuelvan a ser una, que se vuelquen con todas sus fuerzas para restaurar aquello que se está quebrantando entre ellas. Yo he llamado telefónicamente a algunas personas y las he invitado a conversar. Ven, siéntate conmigo, cara a cara, solucionemos el problema. La respuesta fue negativa. Ven, te explico. Esta inquietud que tú tienes, esta diferencia que tú estás levantando, hablemos cara a cara. Cara a cara. No fue posible. Pablo entonces, hermanos, él está hablando y haciendo un llamado a que se busque la unidad, que se vuelva a ser uno, que se enfoquen en las cosas que nos unen y no en aquellas cosas que nos separan. Hay muchas cosas que nos separan, pero yo no quiero poner mi acento en eso. Quiero poner mi acento en aquellas cosas que nos unen. Y buscar la unidad a toda costa, sabiendo que somos un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, y nosotros somos una iglesia local. En esta iglesia local estamos todos llamados a la unidad. Todos estamos llamados a la unidad. Desde ese lugar hasta acá, de allá hasta acá, todos buscando la unidad. Si no conoces a ese hermano, búscalo, habla con él, rompe el hielo, sal de tu zona de seguridad. Busca la comunión, busca ser parte de la vida de ese hermano. Una iglesia sana es una iglesia que tiene comunión y busca la comunión. Insiste en eso. Pablo entonces, comenzando el capítulo 2, nos va a hablar de 4 recursos divinos sobre los cuales está fundamentado la unidad. 4 recursos divinos que esperan respuestas espirituales. Y Pablo lo va a mencionar acá en el capítulo 2. Quiero leer algo que escribió Sinclair Ferguson respecto de esto. Él dice lo siguiente: cuando vemos fallos en algún cristiano o en alguna iglesia, nuestra tendencia natural es o criticar o simplemente exigir que lo hagan mejor. Pero la respuesta de Pablo es más sabia y más profunda. Él reconoce que solo por la gracia podemos cambiar y desarrollar hábitos de actitudes y acciones transformadas. Por eso apela una y otra vez a los privilegios, él llama privilegios de la gracia, antes de exhortarnos a la obediencia que nace de la fe. Sinclair Ferguson está hablando de que cualquiera de nosotros, frente a un fallo, frente a un error, frente a una diferencia, inmediatamente exigimos que la cosa cambie. Pero Pablo es más sabio y es más profundo. Por supuesto, Pablo quiere un cambio. Por supuesto, Pablo quiere que Evodia y Síntique una vez más vuelvan a ser una. Pero no lo hace por medio de una demanda. Ya pues, chiquillas. Bueno, no sé si eran jóvenes o no. Podría haber golpeado la mesa.
y haber dicho, ya pues, pónganse en la buena. ¿Podría haberlo dicho? Sí, pero no lo hizo. Él apeló a lo que él llama privilegios de la gracia. Yo los he llamado recursos divinos. Esos recursos divinos, cuando son entendidos, cuando nosotros somos asombrados por esos recursos divinos, eso inequívocamente deben llamarnos al arrepentimiento y a buscar la unidad. ¿Cuáles son esos recursos divinos? Si ustedes se dieron cuenta, el capítulo 2 comienza con un por tanto. ¿Se dieron cuenta? Yo sé. Cuando un versículo comienza con un por tanto, es un indicador de que la idea continúa. Pablo ahora va a comenzar el capítulo 2, pero haciendo referencia a lo que él ya ha dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que él ha dicho anteriormente? Desde el verso 27 del capítulo 1, pasó de hablar de su visión personal, pasó de hablar de su experiencia personal. Usted recordará que Pablo está preso en Roma cuando escribe esta carta. Está esperando la sentencia de parte del emperador. Entonces comienza a escribir esta carta contestando preguntas de los hermanos en Filipos, porque ellos están preocupados del futuro de Pablo. Si Pablo va a seguir viviendo, si Pablo muere. Ellos están preocupados por Pablo. Y una de las preguntas que ellos le han hecho a Pablo es, ¿qué haremos si tú no estás, Pablo? Recuerden que Pablo fue el que plantó la iglesia en Filipos. Él plantó la iglesia. Él es el padre espiritual de la iglesia. Por lo tanto, él es el gran maestro de la iglesia. La iglesia depende prácticamente de Pablo, aunque hay un pastor, se llama Epafras, pero el padre espiritual sigue siendo Pablo, y ellos le han preguntado, ¿qué hacemos? Así que Pablo está seguro de lo que va a pasar con él. Si él sigue viviendo, eso será en beneficio del evangelio, y si él muere, probablemente él iba a estar con el Señor, entonces no tenía ninguna opción de perder. Esto es como dicen los gringos, ganar, ganar. No hay manera de perder. Pablo tenía resuelto su tema. Pero, contestando la pregunta de los filipenses en el verso 27, él comienza ahora a contestar esa pregunta. Ustedes, iglesia en Filipos, me preguntan, ¿qué haremos si tú no estás, Pablo? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Dinos. Y Pablo le dice, solamente, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Él está diciendo, si yo estoy o si yo muero, ustedes deben vivir como es digno del evangelio. Hermanos, y todos nosotros estamos llamados, delante de Dios, estamos llamados por Dios a vivir de manera digna el evangelio que creemos, que predicamos. Tiene que haber una congruencia entre el evangelio que yo creo y el evangelio que yo vivo. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos hablar del evangelio y vivir negando el evangelio. Entonces Pablo le dice, por favor ustedes compórtense, vivan como ciudadanos del cielo en esta tierra. Vivan en este mundo como extranjeros y peregrinos, como embajadores del reino de los cielos. Que la gente cuando lo vea a ustedes diga, esta persona es diferente, esta persona es diferente, esta persona es diferente. Sí, porque soy embajador del cielo. Si en tu trabajo te conocían como el manilarga, si en tu trabajo te conocían como el zapatillas con clavo, si en tu trabajo te conocían como
el té de manzanilla. Cae bien, pero no hace nada. Ahora que conozco al Señor, no soy zapatillas con clavos. Ahora que conozco al Señor, no saco la vuelta. Ahora que conozco al Señor, soy otra persona. Para gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos conocieron a Pedro Clause antes de? ¿Tú lo conociste? Ahora, para la gloria de nuestro Dios. Digno, vivan con dignidad el evangelio que predican. Y Pablo menciona 3 cosas. Estoy haciendo un pequeño resumen. Primero, estén firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo se llama eso? Unidad. Estén firmes. Busquen la unidad a toda costa, sobre todas las cosas. No pongan su enfoque en las diferencias. Segundo, deben combatir unánimes por la fe, defender la fe. Y tercero, deben mantenerse con valor frente a los perseguidores que amenazan sus vidas. Entonces Pablo ya había mencionado el tema. Ya había dicho la manera en que deben vivir, unánimes, unidos. No puede haber ese espíritu sectario, separatista. Que yo no me junto con ese hermano, yo no me junto con este hermano. Este hermano tiene una educación menor o una educación mayor, no puedo acercarme, no. Eso es basura en la iglesia. Somos todos hermanos. Todos hemos sido lavados con la misma sangre. Tenemos un mismo Señor Jesucristo. No debería haber ningún obstáculo en la iglesia para que tú vayas y tengas comunión con tu hermano. Unidad. Entonces Pablo ahora, comenzando el capítulo 2, va a volver al tema de la unidad. Porque él sabe que la iglesia está amenazada. Él sabe que Satanás puede entrar para dividir la iglesia. Pablo no quiere, nadie quiere. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos divinos son 4. Número 1. Pero antes de eso quiero llamar su atención al verso 1 del capítulo 2, en donde la Reina Valera usa la palabra sí 5 veces. El texto griego menciona solo 4. El sí es una conjunción griega, es la conjunción griega ei. Esta conjunción, ei. Y esa es una conjunción de una oración condicional de primera clase. En el griego hay oraciones condicionales de la primera, segunda y tercera clase. Este ei es una conjunción de una oración condicional de la primera clase. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas? Que la condición se cumple. Es decir, cuando Pablo dice, si hay alguna consolación, ¿suena como oración condicional? Sí, pero se lee, puesto que. ¿Por qué? Porque la condición se cumple. Entonces, todas estas oraciones, que son 4 oraciones condicionales, son de la primera clase, es decir, la condición se cumple. Y podemos leerla, puesto que, entonces, ¿cómo? ¿Ok? ¿Cuál es el primer recurso espiritual? El primer recurso divino. Consolación en Cristo, eso es lo primero. Cuando Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, lo podemos traducir como, puesto que hay consolación en Cristo. A cada una de estas oraciones condicionales, la iglesia en Filipos debió de haber contestado, sí, Pablo,
tenemos consolación en Cristo. ¿Me están entendiendo? Es muy difícil, ¿no? ¿Cuál es entonces el primer recurso divino? Consolación en Cristo. La palabra consolación, paraklesis, es un sustantivo nominativo de la palabra compuesta para kaleo. Para kaleo, compuesto para, al lado, kaleo, llamar, un llamado. Literalmente significa llamar a alguien al lado para ayudar, con el propósito de brindar consuelo, alivio, estímulo y aliento. Si Pablo hubiera preguntado, de hecho preguntó, si Pablo hubiera dicho, ¿hay en la iglesia de Filipos alguien que ha sido consolado en Cristo? ¿Ustedes han sido consolados en Cristo? ¿Cuántos han sido consolados en Cristo? Recuerden que Pablo había mencionado persecuciones. Ya había persecuciones. Se estaba gestando todo un tema de persecución. En Hechos capítulo 18, Lucas menciona, que creo que lo mencioné la semana pasada, que el emperador Claudio ya había expulsado a los judíos de Roma. Este es el primer indicio, el primer paso, la primera manifestación para una serie de 10 persecuciones que la iglesia sufrió durante 300 años. La iglesia estaba comenzando a ser perseguida. La iglesia ya estaba empezando a ser asolada en diferentes partes del imperio. La persecución ya se estaba gestando, estaba en proceso. Esta persecución contra la iglesia que fue implacable durante siglos. Miles de hermanos nuestros murieron por la fe. Miles de creyentes fueron despojados de sus bienes, sus casas, sus recursos, sus animales. Fueron separados de sus seres queridos, de sus hijos, esposas. Muchos fueron exiliados. Miles murieron como antorchas humanas quemadas para iluminar Roma. Nerón utilizó creyentes como combustible para iluminar Roma. ¿Por qué? Por ser cristiano. Otros fueron entregados a las fieras como alimento. Hermanos, la persecución que sufrió la iglesia fue brutal. Entonces Pablo dice, en este primer recurso divino, es que nosotros hemos recibido consolación en Cristo. Pablo da por cierto la verdad del consuelo. Hemos sido consolados en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sido consolados en Cristo? Número 2. Consolación de amor. Este es el segundo recurso divino. Consolación de amor. La palabra consolación, paramutión, también es una palabra compuesta de para, que quiere decir al lado, y mutos, hablar, contar, musitar. La palabra significa hablar con amabilidad, con dulzura, con amorosa ternura para consolar, calmar o apaciguar. La palabra describe literalmente esto: acercarse a alguien al oído. Acercarse tiernamente al oído para dar consuelo, para traer esa amorosa palabra de ternura para consolar. El sentido básico de esta palabra es hablarle a alguien amistosa y cercanamente. ¿Cuál es la diferencia con la palabra anterior, que se traduce casi igual, consolar, que tiene casi la misma estructura, paramutos, y la otra parakaleo? La diferencia entre la primera y la segunda es que parakaleo quiere decir ser llamado al lado para alentar,
es como si alguien estuviera diciéndote y estuviera gritando, si tú estás en esta carrera, en este peregrinaje, y te está diciendo, vamos, no te detengas, no tires la esponja. Es que la persecución, es que el dolor, el sufrimiento, no es fácil ser cristiano y alguien te dice, vamos, sigue adelante. A veces no tengo las ganas, no tengo la fuerza, estando el dolor y el sufrimiento que a veces ni siquiera quiero congregarme. Y alguien te dice, vamos, vamos, vamos. No dejes de congregarte, ven a la iglesia, ánimo, queda poco, la carrera. Queda poco para terminar la carrera, vamos, ánimo. Y la otra palabra es más íntima. La otra palabra quiere decir acercarse al oído y decir esas palabras amorosas de ternura para consolar y calmar. Vamos, te queda poco. Sigue luchando, no te canses. Hay un Dios en el cielo que está en favor tuyo. Ánimo. ¿Alguien ha sido consolado por el amor de Dios? ¿Alguien? ¿Cuántas veces tú le has dicho, Señor, no más? Por favor, no más. Y el Espíritu Santo, que es el gran consolador, el gran paramutión, viene y dice, ánimo, ánimo. Dios tiene contados tus lágrimas en una redoma. Él sabe todo lo que te ha costado. Sigue, sigue. Segundo recurso, consolación de amor. ¿Alguien? Número 3, segundo recurso divino, comunión en el Espíritu. La palabra comunión, koinonía, una asociación cercana que implica intereses mutuos y participación. Tenemos comunión. Estos recursos divinos, este recurso divino, la comunión, koinonía, comunión íntima, una vida común, participación conjunta. Es una dinámica que se produce por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la comunión. Tú sabes que el Espíritu Santo es el Paracletos, el Consolador, el que viene para estar a tu lado, para levantarte en esos momentos de fatiga, de cansancio, de desesperanza. En esos momentos que pareciera que no hay luz al final del túnel y todo es negro y todo se va a caer y todo se va a desmoronar y mi mundo se va a caer y todo lo que yo he hecho no ha servido para nada. Y viene el Espíritu Santo para tener comunión con nosotros y nos levanta una vez más. ¿Alguien ha sido beneficiado con la comunión en el Espíritu? ¿Alguien? Cuarto, afecto entrañable y compasión. Esta es la que a mí me gusta. Pablo pregunta, ¿hay algún afecto entrañable? ¿Si alguna misericordia? La palabra es, o la frase es, afecto entrañable y compasión. ¿Alguien? Pablo usa dos palabras. La primera palabra es la palabra explagna. Y esta palabra, explagna, es una palabra que nosotros la podríamos traducir como emociones. Esta palabra originalmente se refería a las vísceras abdominales superiores, especialmente a los intestinos. Los antiguos consideraban que los intestinos eran la base de los afectos y las emociones, como la ira, el amor.
La palabra habla de las entrañas, intestinos, vísceras y el útero. ¿Por qué? Porque la cultura greco-romana y la cultura hebrea consideraban los intestinos como la base de las emociones. Cuando tú estás nervioso, ¿dónde se mueve todo? ¿Sí o no? Cuando tienes que dar un examen y estás nervioso, ¿cuántas veces vas al baño? Porque asociamos el lugar donde sentimos como la base donde se genera todo. Es por eso que la palabra entraña es usada para hablar de amor o pasión. Y hablamos de amar a alguien entrañablemente. La Biblia dice que el Señor amó a Israel entrañablemente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios amó a Israel con sus intestinos? Quiere decir que lo amó profundamente. Cuando hablamos de amar entrañablemente, estamos hablando de amar de adentro, de lo profundo, de las entrañas. Cuando tienes un dolor o una pena, ¿dónde te duele? ¿Dónde pesa? La ciencia ha confirmado esto hablando de que en el intestino tenemos un segundo cerebro. ¿Han oído ustedes de eso? ¿Por qué? Porque acá algo pasa. No es una cuestión separada para los griegos, para los hebreos. El cuerpo humano no era una cuestión segmentada. Sistemas, músculos, membranas. Todo era algo interconectado. El cuerpo humano es algo que está interconectado. Lo que sentimos, lo que tú sientes, las emociones están acá, las sientes acá. Entonces Pablo pregunta, iglesia en Filipos, iglesia en Rancagua, ¿alguien ha sido beneficiado por ese afecto entrañable de Dios? Por ese amor de parte de Dios que es incondicional y que nace en lo más profundo de Él. Acá. Las madres dicen, hijo de mis entrañas. Está hablando de un amor profundo. Un amor profundo. Pero no es solamente afecto entrañable, sino compasión. La palabra compasión o piedad es el sentimiento interno de compasión que reside en el corazón y representa la muestra de preocupación o compasión por la desgracia ajena, hermanos. Todos nosotros hemos sido beneficiados por ese amor, por ese afecto entrañable y compasión. Puesto que Dios ama entrañablemente, profundamente. Puesto que Dios nos ama incondicionalmente. El Señor nos ha amado con amor eterno, como le dijo Jeremías. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno, amor incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más. Y no hay nada que hayamos hecho para que Dios nos ame menos. Él nos ama con un amor perfecto y completo, un amor entrañable. Pero no solamente eso, sino que ese amor entrañable es un amor que genera compasión. No es un amor que mira de lejos y te amo, te quiero, chao, hasta la vista, baby.
Es un amor de compasión que se condolece con nosotros. Se duele. No es un amor que mira y dice, oh, pobrecito Ramón. No, es un amor que genera compasión entrañable. ¿Cuántos de ustedes han sufrido o sufren o están sufriendo? Quiero decirles que nuestro Dios es el Dios de toda compasión. Y Él está ahí. Estoy contigo, sufriendo contigo. Pablo pregunta, ¿alguien ha sido beneficiado con este afecto entrañable y compasión? Todos contestan sí, todos. Verso 2. Entonces, como todos contestaron sí a esas 4 recursos divinos, entonces Pablo dice, ahora quiero que por estos 4 recursos divinos, consolación, vamos, ánimo, sigue adelante. Luego consolación de amor, estoy contigo, vamos, te queda poco. Comunión en el Espíritu, compartiendo nuestro caminar. Y la realidad es que tú nunca estarás solo. Nunca estarás solo, porque aunque estés en el fin de este mundo, el Espíritu Santo estará contigo, porque así fue prometido. Y puesto que hemos recibido ese afecto entrañable y compasión, entonces, aquí viene la parte práctica, entonces, esta es la respuesta que Pablo espera. Pablo no dice, oigan, Evodia, Sintique, ya, pónganse de acuerdo, ya, basta. Abrácense. Dale un cariño. Más suave, por favor. Pablo podría haber hecho eso si era el padre espiritual de la iglesia en Filipos. ¿Podría haberlo hecho? Sí. ¿Lo hizo? No. Porque Pablo apeló a algo más grande, recursos divinos. Y todos nosotros hemos sido beneficiados de esos recursos divinos. Por eso, y pensando en eso, es que no hay ninguna razón para vivir en división, sectarismo y segregación. No hay. Hemos sido lavados con la misma sangre. No es que el Señor Jesús a uno lo lavó con la sangre ABC1, a otro ABC2. Nosotros estamos en la J6. Somos los más rascas de todos. No. Somos lavados con la misma sangre. No hay razón para la división. ¿Cuáles son las respuestas espirituales? 4 también. Número 1. Puesto que hemos recibido todos esos recursos divinos, ahora Pablo espera respuestas espirituales. ¿Cuál sería la consecuencia de todo eso? Que sintamos lo mismo. Son verbos. Sintiendo lo mismo, fronete. Literalmente significa pensar lo mismo, tener ideas afines. Debemos entonces, hermanos, mantener, eso es lo que nos indica el tiempo presente, mantener una calidad de pensamiento que nos une. Debemos enfocarnos en aquellas cosas que nos unen. ¿Qué es lo que te une con este hermano? No es que me cae mal, pero ¿qué es lo que te une? Cristo. Eso es. Enfócate en eso. Una mentalidad
de pensamiento habitual, viviendo continuamente en unidad, estar en unidad de pensamiento, una causa común, un propósito, amor común, tener ideas afines. No hay excusa para la unidad, para la falta de unidad, porque hemos recibido los mismos recursos divinos. Número 2, ¿qué es lo que espera Pablo de la iglesia en Filipos? ¿Qué es lo que espera Pablo de la iglesia acá en Rancagua? Primero, que sintamos lo mismo. Segundo, que tengamos el mismo amor. También en el tiempo presente, teniendo. La palabra significa tener o conservar, y eso lo implica el tiempo presente, una posesión continua. Debemos aferrarnos, luchar por la unidad. Pablo está exhortando que nos mantengamos en la unidad. 1 Corintios 13:7, Pablo dice, porque el amor todo lo soporta. No voy a ir a ese grupo casero porque va a ser hermano que no me cae bien. No lo paso. Es medio pesadito de sangre. ¿Sí? ¿Tú estás levantando una diferencia? ¿Acaso el Señor Jesús no murió por él? ¿Por el pesadito de sangre? Pero pastor, si usted lo conociera, es tan... Dios puso en el cuerpo a cada uno. Lo vimos en el grupo casero esta semana. 1 Corintios 12. Dios ha puesto en el cuerpo a las personas precisas. Wow, piensa en eso. Una vez escuché de alguien que fue mi pastor por años, era un gringo, diciendo, piensen en esto, de los millones de personas que hay en la tierra, Dios escogió poner en esta iglesia a Higinio Muñoz. ¿Hay otro Higinio Muñoz en el mundo? Lo tenemos aquí. ¿Alguien dice amén? Mirta dijo al tiro, amén. Y envío. No hay otro. No hay otro igual a él. Y Dios lo puso aquí en el cuerpo. Para que él adorne el cuerpo con sus dones y talentos, con su sabiduría. No hay otro. Y Dios lo ha puesto en este cuerpo, en esta iglesia. ¿Hay otro César Cifuentes en este mundo? No, hay uno solo. Y está aquí en nuestra iglesia, pero le gusta la católica. Yo no sé cómo puede ser posible que siendo reformado y protestante sea católico. Pero lo amamos. Ha sido puesto en el cuerpo para servir al cuerpo y está ahí. Tenemos un mismo amor, el mismo amor. Somos amados por el mismo Padre, de la misma manera. No debería haber nada que nos separe, nada que haga mella entre nosotros, nada. Pero a veces exaltamos las diferencias. Oh, que nos encanta exaltar las diferencias. Y son diferencias mañosas. ¿Por qué? Porque me cae mal. ¿Por qué? Porque habla mucho. No, porque habla poco. No, porque se tiñó el pelo. No, porque se pinta. No, porque... Diferencias baratas. La unidad de la iglesia es vital, fundamental. No es una opción. Y todos estamos llamados a preservar, conservar la unidad. Quiero decirle algo, pastor, corazón a corazón. Si alguien viene a ti de esta iglesia y te dice, ¿sabes qué? Quiero decirte algo de César. Voy a hablar contigo de César. Mira, ¿sabes qué? A ver, momento.
¿César está presente? No. No me hables de César. César es mi hermano. Es mi compañero de milicia. Estamos peleando juntos por la fe. No voy a permitir que tú hables de alguien que no esté presente. Y menos hablar mal. No lo voy a permitir. Pero es verdad, no me importa. Para que exista el chisme, debe haber alguien que habla. ¿Sí? Pero también alguien que oye. Si eliminamos uno de esos dos factores, no hay chisme. Si tú tienes un problema con César, que es fácil, habla con él en privado. Eso es mantener la unidad y la pureza dentro de la iglesia. Ese hermano del que tú vas a hablar es mi amigo, compañero de milicia. Estamos combatiendo por el Evangelio. Estamos entregando nuestras vidas. Estamos luchando. No voy a permitir que tú hables de esa persona. Delante mío, por lo menos. ¿Cuántos me entienden lo que digo? ¿Cuántos lo van a hacer? Unánimes, siendo uno. Número 3, esto es lo que dice, un mismo ánimo, unánimes. La palabra es sun, suchoi. Es una palabra compuesta de sun, que quiere decir junto, y suje, que quiere decir alma. Lo que Pablo quiere no es solamente que estemos juntos físicamente, que seamos uno en alma. Que seamos uno en alma. La palabra quiere decir una sola alma, unidos en alma, armoniosos, como musicalmente concordantes. Si damos una nota, todos debemos responder a esa vibración de esa nota. Unidad. Unidad. Unánimes. Que cuando digamos, vamos a hacer esto, todos estemos en concordancia, en armonía, y estemos concentrados en un objetivo. Unánimes, una alma, una mente, un corazón. Ah, pero yo no estoy de acuerdo. Enchúfate. Del griego enchufón. No te quedes afuera. Los grupos caseros, quiero decirle que no es opcional. Ven. Sé parte de la vida del cuerpo. Conoce al hermano, toma un té con él, cómete un sándwich con él, escucha el mensaje, haz las preguntas, vive la vida del cuerpo. No eres una isla. Y número 4, Pablo dice, sintiendo una misma cosa. Y el verbo significa fijar la mente o el corazón en algo y denota toda la acción de los afectos y la voluntad, así como de la razón. Completo. Es un llamado para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, unidad con el hermano, unidad. Como dije al principio, la unidad no es una opción. La unidad no es una posibilidad. La unidad no es un refrán de Año Nuevo. La unidad es una demanda. ¿Quiere que le diga algo? Satanás quiere destruir esta iglesia.
Él quiere destruir cualquier iglesia que predique la palabra. En esta iglesia no enseñamos los sueños de alguien, las aspiraciones de alguien o las experiencias de alguien. Enseñamos la Biblia lo más fiel que podamos. Eso, hermanos, es un ataque al reino de las tinieblas. Satanás siempre se ha opuesto a la propagación de la verdad. ¿Satanás quiere destruir esta iglesia? Sí. A propósito, el 6 o 7 de octubre vamos a cumplir 20 años. ¿6 o 4? 9. No estamos unidos, ¿se fijan? Yo creo que es 9, cachipún. 20 años. 6. 20 años. 20 años de esa noche de octubre que comenzamos la iglesia. 20 años. Ha sido un peregrinaje. Y estamos aquí porque el Señor quiere que estemos acá. Y vamos a seguir hasta cuando Dios quiera. Pero una cosa, y lo dijimos al principio, vamos a hacer una iglesia que va a predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo. Sintiendo lo mismo, significa que todo nuestro ser, afecto, voluntad y razón, está comprometido con ese objetivo. Si tú quieres ser parte, bienvenido. Vivamos en unidad, pero quiero que les diga, y con esto termino. Pablo lo va a mencionar del capítulo 13 en adelante, del versículo 13 en adelante. Para que haya unidad es vital, fundamental, la humildad. Si no hay humildad, no hay unidad. El resultado de la unidad y de la humildad es servicio. Estos 3 elementos están hasta el verso 11. Pablo va a usar el ejemplo de Cristo como el gran siervo, que no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Unidad, humildad, servicio. La iglesia crece. Oremos. Padre, gracias por esta mañana.